Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Hernández Serra y y vine hoy aquí al Parque de las Esculturas, donde voy a dar un pequeño paseo. Aquí, como podrán observar, pues hay varias esculturas. Y y pues hoy les quería platicar sobre un tema que para mí pues es uno que le hemos estado dando seguimiento. El tema, pues, lo que ha sido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que se cumplieron 100 días de este gobierno. Eh, Cabe señalar que fue un movimiento que ha durado varios años, ya que Andrés Manuel López Obrador en el poder pues significa pues toda una transformación de México, lo que él le llama la cuarta transformación. ¿Y por qué esa transformación? ¿De qué viene esa transformación? ¿Por qué él comenta la importancia de esa transformación? Bueno, en primera instancia, esa transformación es el pasar de un gobierno a otro, de un sistema político a otro, de una manera de trabajar a otra. Y pues a lo largo pues él marca un antes y un después, ¿no? Él marca, bueno, él lo comenta, yo imagino que apoyado en sus asesores históricos y políticos y sociales, que tiene varios importantes ahí en su gabinete. Él marca un antes y un después. El principio que ellos marcan, por decirlo así, son, o más bien quedaron en ese término, ¿no? 35 años, más o menos lo que ellos denominan como la etapa neoliberal. Esa etapa pues encabezada por Carlos Salinas de Gortari, aunque ya vemos indicios del neoliberalismo desde Echeverría, de la Madrid, López Portillo. Todos ellos pues traían ya un bis neoliberal. Pero ¿qué es esto del neoliberalismo? Bueno, es la creencia de un economista que es se me olvida su nombre. Bueno, este economista definía que parte de la crisis, parte de la pérdida pues económica, social y el fracaso del capitalismo se derivaba de un sinnúmero de reglas que existían para el comercio, el jumping, el dumping, los aranceles, etcétera, etcétera. Y él definía que había países que habían eliminado todo ese tipo de aranceles y se habían convertido en grandes potencias mundiales. Eso ahí lo definen a grandes rasgos, ¿no? Y a este fenómeno le llama liberalismo. Pues es algo que muy posiblemente estudió Carlos Salinas de Gortari en la universidad, porque creo que este economista fue uno de sus maestros y maestro de muchos de los que lideraron movimientos económicos y sociales a lo largo del mundo. A estas personas se llamaban los Golden Boys y venían de una universidad en particular, la Universidad de Chicago. No voy a andar en el tema porque es muy largo el tema. El chiste es que a estos presidentes
fifís, como los llama Andrés Manuel López Obrador, pues emprendieron la marcha a seguir estas teorías capitalistas, pero con un sello propio, a lo cual le llamaron el neoliberalismo. Cabe señalar que Carlos Salinas de Gortari, que es una eminencia en todos estos temas, pues definió otro sistema. Usted dirá, no, bueno, Carlos Salinas de Gortari pues es un capitalista, un neoliberal. No. Carlos Salinas de Gortari también viene de la izquierda del PRI, sería Andrés Manuel, la izquierda conservadora. Bueno, Salinas de Gortari define a esas prácticas que él inició a partir de su gobierno no como neoliberalismo, sino que le pone otro sello, que es el sello del social liberalismo social o algo así, es lo que él define, que es una mezcla entre el comunismo y el capitalismo, es una mezcla entre la socialdemocracia y el neoliberalismo, y es una cosa muy compleja, ¿no? Que al final de cuentas Andrés Manuel López Obrador lo está llevando a cabo. Esa mezcla, lo que él dice, ¿no? De poder hacer sus programas sociales en función al capital que viene del exterior, ¿no? O sea, permitir a las empresas trabajar para de ahí el juntar capital en el Estado y que el Estado provee a los ciudadanos de los faltantes, ¿no? Digo, todo esto en teoría suena muy bien. O sea, en teoría uno dice, pues ¿por qué no lo ha hecho antes alguien, no? ¿Por qué no lo han implementado? No es tan sencillo, ¿no? Y es lo que López Obrador está enfrentando en este momento. Ok, que deben hablar de lo de los 100 días de López Obrador, y eso es lo que voy a hablar. Los 100 días de López Obrador. Bueno, a partir del día 1 empieza él con su toma de poder, y no es una sorpresa para nadie que cuando empieza en su discurso, en su ponencia, a dar todos los puntos estratégicos que iba a seguir su gobierno, puntos que ya había planteado en su libro. Por eso era tan importante para la gente que iba a votar que leyera su libro. En su libro él ya planteaba muchas de sus ideas, lo que él platica, ¿no? Del terminar con la corrupción, de fortalecer a las instituciones, pues llámese de seguridad, con la creación de una Guardia Nacional. Él también ya nos habla de un sistema de apoyo al deporte. Él nos habla de la construcción de un nuevo aeropuerto, o más bien no la construcción, sino la habilitación del aeropuerto de Santa Lucía para que sea un aeropuerto comercial, y el mejoramiento del aeropuerto Benito Juárez para que siga proveyendo a la Ciudad de México con los vuelos internacionales. Se habla en su libro, o sea, ya mal o bien ahí lo comenta. También nos habla del petróleo a grandes rasgos, ¿no? Claro, su libro está cargado de ideología, pues, de la vieja guardia mexicana, o sea, del caudillismo, de la etapa revolucionaria, del independentismo. O sea, todo eso él que trata de rescatar algunos de los valores que, al final de cuentas, si me lo preguntas, son valores infundados en
en lo que en aquella época querían hacer de nuestro país. Hoy pues ha cambiado mucho la forma de ver a México y la forma de ser de México, o sea, ya ha cambiado. Entonces, sí comparto con los adversarios de Andrés Manuel López Obrador el hecho de que estamos dando pasos hacia atrás. O sea, se está regresando a la parte en la que pues la parte que no se quería regresar, que es el caudillismo, que es pues el el este el neoliberalismo social, que es el presidencialismo. Y de eso también se queja Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué se queja? Porque lógicamente él, para que funcione su proyecto de nación, para que funcione su teoría de gobierno, para él es necesario que exista un presidencialismo como el que existía con el PRI, que tuviera todos esos poderes que tenía, pues no sé, de la Madrid, que tenía Echeverría, que tenía López Portillo. Tener esos poderes es lo que él necesita, porque al final de cuentas buscan que el gobierno sea totalitario. Tal vez no lo reconocen y lo van a reconocer nunca. Así como que nunca reconoce que pues es ambicioso por el poder, ¿no? Él se justifica en la moral, en el espíritu, en el amor a México y al pueblo. Pero de eso se justifica todo el mundo, ¿no? Todo el mundo se justifica en ese sentido de querer mucho a México. Pero es como el marido golpeador, ¿no? O sea, te quiero mucho, pero te pego porque te quiero, ¿no? Es un poquito así de lo que se decía hace mucho tiempo del presidencialismo. Pues la lucha de la cual viene López Obrador, o bueno, entre comillas, porque él se une a esto después. Él llega a México, a la Ciudad de México, ya en los 80s, después de vivir en un pueblito en Tabasco, ¿no? Ya él se integra a la Ciudad de México, se integra a una de las universidades más importantes, la Autónoma de México, y ahí se abrió todo un panorama, ¿no? Todo su discurso, sus teorías, su pensamiento político emanan de esta casa de estudios. Ok, bueno, pues no voy a desviar un poco más del tema, porque la circunstancia con la que se enfrenta estos 100 días, lógicamente, es que a causa de esta lucha social, política, económica, de desigualdad, debo aclarar, desigualdad que hay en los poderes. Si analizamos cómo el poder del PRI era único y devastador, era un poder que difícilmente podían quitar, lo llamaban la dictadura perfecta. Este poder pues fue toda una tarea titánica. Fue una tarea titánica el poder pues derrotarlo, ¿no? ¿A qué me refiero con derrotarlo? Me refiero a poder sacar al PRI de los Pinos, por ejemplo, que se logra durante en el 2000 con la victoria de Vicente Fox. Se logra sacar al PRI de los Pinos, y a partir de esta victoria el PAN, Acción Nacional, empieza una serie de modificaciones constitucionales, donde ya habían iniciado salidas de Gortari y Zedillo en restarle poder al Estado, ¿no? En disminuir el poder del Estado, que es parte del neoliberalismo. El neoliberalismo, para poder funcionar, necesita que el Estado se reduzca a solamente un
organizador, un rector, un ente que, que basa su gobierno en cuestiones administrativas, judiciales y económicas, ¿no? Y sociales. Dirán, bueno, esto no pasa en todos los países. No, bueno, pues en el socialismo no. En el socialismo el Estado es todo. O sea, todo, absolutamente todo es el Estado. En el capitalismo el Estado es todo, pero con diferentes participantes que juegan un orden como de contrapesos. Ok, bueno, también es en la democracia, ¿no? Porque al final de cuentas, y eso a mí me costó mucho trabajo entender, no existe una democracia, existen muchas democracias, y entre ellos pues la democracia mexicana, que es toda una mezcla de factores y de elementos, y el país México es tan grande y tan importante por su acervo cultural, ideológico, social, que sí llega a impactar la forma de gobierno en otros países, sobre todo en países de Latinoamérica. O sea, México es un modelo que al final de cuentas otros países retoman, y sobre todo los países que más contacto tienen con México, ¿no? O sea, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, vamos a hablar hasta atrás, ¿no? O sea, son países que retoman muchas de las cuestiones mexicanas. Pero el neoliberalismo no empezó en México, ni la socialdemocracia. Esto empezó en otros países. Y hablamos de dictaduras, de la dictadura de Pinochet, de la dictadura de Perón. Aunque como son dictaduras, como tal, pues no se les atribuyen cuestiones comerciales, pero fueron dictaduras muy exitosas con el ámbito comercial y económico. ¿Cómo lograron eso? Pues con el neoliberalismo. Retener el Estado, fomentar la economía y permear un sistema social de desarrollo que ayude al pueblo. ¿Cuál fue lo malo de esto? ¿No? ¿Qué fue lo malo de esto? ¿Por qué no funcionó? Por lo que también llama Andrés Manuel López Obrador la corrupción. O sea, la corrupción hizo que estos dictadores, teniendo todo el poder, pues se sirvieran con la cuchara grande. Pues los negocios eran para ellos. Si el Estado vendía bienes, los compraban ellos y los vendían a precios regalados para que ellos los pudieran comprar, y cerraban la participación a unos cuantos, generando pues estos monopolios que vemos hoy en nuestro país tan grandes. Bueno, a 100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué lleva? Pues ya emprendió casi todos los movimientos, tenía mucha prisa en emprenderlos de su libro, y se está topando con la realidad de que las cosas no son como él lo pensaba, de que él pensaba tener un apoyo absoluto, ¿no? De la gente, de las personas, y pues resulta que no. Para él es increíble, y esto lo deja marcado, que pues no le permitan hacer todo lo que quiere. Pero es también parte de la democracia. O sea, eso es la democracia en acción. O sea, nadie hace lo que quiere, se hace lo que se debe, y en los términos de lo que se puede. Para cambiar a México hace falta voluntad, eso siempre lo hemos sabido, pero sobre todo hacen falta reglas parejas que entendamos todos. También son necesarios los candados, es necesario que se limite al Estado, que se limiten sus facultades, que se limiten su
su influencia por cuestiones de protección, de seguridad, de que no nos pase lo que ha pasado en otros países. Y todo esto es un trabajo que ha pasado años y años y años, desde el nacimiento del neoliberalismo, el choque con la democracia, el sacar al PRI de los pinos, el regreso de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, bueno, ahora sí que, y la toma de protesta ya de López Obrador como en la presidencia de México. Ha sido todo un camino larguísimo recorrido que que pues ahorita lleva 100 días. Los errores pues son errores normales. Yo creo que nadie nace sabiendo, ¿no? El hecho de tener poca experiencia en las altas jerarquías del gobierno. Y eso sí quiero hacer hincapié en ese punto. O sea, yo entiendo pues su forma de pensar, ¿no? De fifís, de conservadores. Lo entiendo hasta cierto punto. O sea, él vivió en la sombra, ¿no? De estos fifís y estos conservadores. Llámese Carlos Salinas de Gortari, llámese Cuauhtémoc Cárdenas, llámese Salinas de Gortari. Todos ellos pues eran personas con mucho poder y con mucho dinero y que querían conservar un sistema político social como el que les enseñaron a ellos en sus escuelas fifís. No queremos vivir en la anarquía, eso es definitivo, no queremos vivir en la anarquía. Y sí queremos que se respete el Estado de Derecho, queremos que nos vaya bien a todos, que México sea un país grande, como lo es ya. No queremos que haya controversia entre otros países y que México pues crezca, ¿no? A los niveles que ya nos prometió Andrés Manuel López Obrador, que se ve difícil que llegue, pero pues esta persona dice que es muy necia. Vamos a ver si llega a esos niveles. Bueno, pues yo creo que ya aquí corto el video porque está muy largo. Voy a dejar algunos otros links para que también chequen otros videos y muchas gracias y hasta la próxima.